Tres. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Ya tuvimos nuestra clase de escuela dominical con nuestro hermano César Sandoval, quien estuvo predicando y enseñando del libro de Hebreos capítulo 8, los primeros 10 versículos. Ahora es tiempo de nuestro servicio general de la mañana. Vamos a empezar con un par de himnos y después de esto vamos a dar unos cuantos anuncios por boca de nuestro hermano Jonathan Galicia. Pero vamos a continuar entonces con el servicio esta mañana. Vamos a cantar A Solas al Huerto Yo Voy, uno de los favoritos de todos los tiempos. Estamos utilizando el himnario bautista clásico, el rojo, y estamos en la página número 223, el himno número 223 de A Solas del himnario bautista, el himnario rojo. A Solas al Huerto Yo Voy. Vamos a cantarlo con ganas y espero por favor que usted esté cantando junto con nosotros. Vamos a cantarlo, hermanos. A solas al huerto yo voy, cuando duerme aún la floresta, y en quietud y paz con Jesús estoy, oyendo absorto allí su voz. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, por nadie tener podré. Tan dulce es la voz del Señor, que las aves guardan silencio, y tan solo se oye su voz de amor e inmensa paz al alma da. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él aquí, con nadie tener podré. Con él encantado yo estoy, aunque en torno llegue la noche, más me ordena ir y a escuchar yo voy su voz doquier la pena esté. Él conmigo está, puedo oír su voz, y que suyo dice seré, y el encanto que hallo en él allí, con nadie tener podré. Bien, vamos a pasar al siguiente himno. Me está preguntando el hermano Jonathan que si hay anuncios. Bueno, yo los voy a dar, son poquitos realmente, pero vamos a dar los anuncios. En realidad ya todo ha quedado cancelado gracias a esta contingencia del coronavirus. Pero ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Vamos a irnos al siguiente himno, que es Tan triste y tan lejos. Tan triste y tan lejos. Ese himno no viene en el himnario rojo, pero sí es un himno favorito de por lo menos nosotros en la Iglesia Centro Bíblico de Gracia. Nos encanta este himno. Y el hermano Víctor Moreno me dijo, yo no conocía ese himno antes, me gustaría que lo cantaran. Pues ok, vamos a cantarlo. Entonces vamos a cantar Tan triste y tan lejos, un hermoso, hermoso himno. Vamos a cantarlo.
Jesús, mas cuando su voz amorosa oí, que digo ven a la luz, ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su faz. Fernando tan dulce es del tierno Jesús, tan lleno de paz y de amor. De todo este mundo en la fulgida luz, el nombre del buen Salvador. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. De mi alma el anhelo por siempre será más cerca vivir de la cruz, del santo poder y pureza me da la sangre de Cristo Jesús. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Oh, ven a Jesús, infeliz pecador, no vayas a ciegas llamas. Ven a Jesús, tu benigno Señor, que en él salvación hallarás. Ya todo dejé para andar en la luz, no moro en tinieblas llamas, encuentro la paz en seguir a Jesús y vivo en la luz de su paz. Hermoso, hermoso himno. Gracias, espero nos haya acompañado con este precioso, de estos dos himnos hermosos, espero que nos haya acompañado durante los cantos. Bien, en cuestión a anuncios, bueno, ahorita hermanos todo está en stand-by. Si ustedes recuerdan, el aniversario quedó cancelado, la reunión de mujeres quedó cancelado, la reunión varonil quedó cancelado, la reunión de los jóvenes que tocaba en nuestra iglesia en esta ocasión también quedó cancelado por cuestiones de la contingencia. El hermano Jonathan Alicia me puso aquí una nota. Dice que puedo mencionar que tendremos que estar así hasta el día 30 de abril. Si es cierto, el gobierno lo empujó, habían puesto el 20 de abril y ahora ya se cambió hacia el 30. Entonces tenemos que acatarnos a las leyes de nuestra nación. Eso es bíblico, de acuerdo a Romanos capítulo 13. Hay algunas personas que de hecho hemos tenido algunos comentarios negativos que nos han dicho, ustedes no están bien con Dios porque ustedes están cerrando la iglesia y deberían de mantenerla abierta, no importa lo que esté sucediendo. Bueno, entonces, ¿qué haces con eso? ¿Tiras a la basura Romanos 13? No podemos tirar a la basura Romanos 13, tenemos que acatarnos a lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces tenemos que obedecer. El gobierno dijo a abril 30, nos vamos a abril 30. Esto, hermanos, realmente es algo interesante porque nos está moviendo ahora como iglesia a buscar maneras nuevas para poder ministrar a la iglesia.
nos está forzando a buscar maneras nuevas de ministrar. Entonces vamos a ver si en unos pocos días podemos buscar otra forma de comunicación con la iglesia. También el hermano César Sandoval y la hermana Hilda me estaban mencionando acerca de un programa que se llama Zoom. Entonces vamos a ver de este programa también. No es como Facebook, creo que es más personalizado. Creo que a lo que yo entiendo tiene que ver con las personas que están dentro de ese grupo de Zoom, como los grupos de WhatsApp o algo por el estilo. Entonces vamos a ver si podemos involucrar a la iglesia con esto también. Dice también esta nota, dice, queda pendiente ver si haremos o no la graduación del Instituto Bautista Independiente David. Esto es cierto, siempre en mayo es que nosotros tenemos nuestra graduación del Instituto Bautista David. En este año se van a graduar 4 hermanos, 3 hermanos de la iglesia del Salto, la iglesia Sinaí, y, Sion, y un hermano de nuestra iglesia que es el hermano Félix García López. Entonces estos son los 4 hermanos que van a graduar este año, pero por primera vez en la historia de nuestra institución creo que vamos a tener que cancelar graduación, aunque todavía no sabemos, posiblemente terminemos teniendo la celebración de la graduación hasta el verano, no sé. También no se olviden lo del Día de las Madres, también lo más seguro es que eso queda cancelado. Siempre hacemos eventos grandes para el Día de las Madres, yo creo que lo vamos a terminar cerrando. Y también dice aquí la nota, no se olviden conectarse el miércoles a las 7 p.m. para lo que es el estudio de oración. Por favor, en cuestión al estudio de oración, les recuerdo, mándenme por favor desde antes, desde ahorita, desde hoy domingo, mándenme por favor sus peticiones de oración por el WhatsApp para que sepamos por quién estamos orando y dar esa información en vivo. No siempre voy a poder abarcar a todos. Ya he tenido algunos hermanos que me han dicho, pastor, es que no mencionó mi petición. Déjeme decirle, no voy a mencionar siempre a todos, pero sí estamos orando por todos. Estamos orando por todos. Y si usted lo manda por WhatsApp estas peticiones, entonces podemos toda la iglesia tener la lista, al igual que si podemos conseguir la aplicación que ya mencioné que se llama Zoom, también por ahí podemos mandar esas peticiones. Entonces, hermanos, estos son los anuncios por el momento. Vamos a continuar entonces con nuestro estudio esta mañana. Como ustedes saben, estamos estudiando en el libro de Hechos. Tenemos ya tiempo estudiando el libro de Hechos y el día de hoy es la segunda parte de lo que fue la defensa de el diácono Esteban. Entonces podemos ver la defensa de Esteban. Ya tenemos 2 domingos hablando acerca de la defensa. Dimos la introducción hace 15 días. La semana pasada dimos la primera parte de su defensa. Y el día de hoy vamos a dar la segunda parte de su defensa, empezando en el versículo 17 y vamos a terminar en el versículo 38. Nuevamente, Hechos capítulo 7 del versículo 17 hasta el versículo 38. Vamos a empezar con una oración. Por favor, cierre sus ojos y concéntrese y vamos a orar a nuestro Señor en esta mañana. Señor Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Gracias, Señor, por este tiempo que tenemos juntos por medio de Facebook, por medio de este medio, para poder enseñar y aplicar y aprender y honrar y glorificar el nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, le damos gracias por el Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Le pedimos, Señor, que Él sea quien nos ayude a dar aplicación a nuestra vida de lo que vamos a estudiar el día de hoy o aprendizaje, Señor. También le estamos pidiendo y dando gracias, Señor, por las iglesias que se encuentran en esta mañana transmitiendo en vivo o por diversos medios para llevar la palabra de Dios a aquellos que no pueden congregarse. Gracias le damos también, Señor, por sus ricas bendiciones, sus promesas tan perfectas y preciosas que ha usted puesto sobre
los que han creído en su Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador. Le pido, Señor, en esta mañana que como iglesia seamos edificados. Damos gracias por todo, especialmente su salvación, la cual es gratuita mediante la obra redentora de su Hijo Jesucristo. En su nombre se lo pedimos, Señor, se lo agradecemos. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar entonces con Hechos, capítulo 7, versículo 17. Vuelvo a repetir, el tema es la defensa de Esteban, parte 2. Nosotros terminamos la semana pasada con José. Si usted estuvo conectado con nosotros la semana pasada o vio el servicio después de haber sido dado en vivo, usted notó entonces que terminamos el estudio con José, uno de los patriarcas. Bien, entonces José se queda en Egipto y sus hermanos, sus padres, su madre, todos terminan yendo para allá y se inclinan delante de él, haciendo real el sueño que él tuvo acerca del manojo que se inclinarían delante de él, y posteriormente la luna y las estrellas y el sol que se inclinarían delante de él. Y hablamos que eso es escatológico, es algo por venir, eso no ha llegado a suceder aún, porque Israel como nación no se ha inclinado delante de la persona de Jesucristo mismo. Eso utilicé, me parece, Hechos capítulo 12 para hablar de ese tema. Pero Apocalipsis capítulo 12. Pero el día de hoy vamos a estudiar de otro tema. Vamos a estudiar de Moisés. Una cosa interesante es que Moisés surge aproximadamente 200 años después de José. Es unos 200 años de diferencia entre José y Moisés. Entonces Esteban está adelantándose unos 200 años en la historia israelita para hablar de Moisés. Si nosotros recordamos, vamos a verlo, si nosotros regresamos a ver, déjenme ver. Vamos a ir rápidamente a Hechos. En el capítulo anterior que ya habíamos estudiado, Hechos capítulo 6, si nosotros notamos el versículo 11, una de las acusaciones en contra de Esteban era precisamente la blasfemia contra Moisés y contra Dios. Entonces, siendo que una de sus acusaciones fue en contra de Moisés, Esteban aprovecha este tiempo y dice, bueno, pues ellos creen que estoy en contra de Moisés, les voy a demostrar que no estoy en contra de Moisés. Les voy a demostrar que yo estoy a favor de Moisés, porque este tipifica a la persona de Jesucristo. La semana pasada vimos la tipificación en varias formas de José con la persona de Cristo. Ahora Esteban continúa su defensa hablando de Moisés y hace tipificación entre Moisés y la persona de Cristo. Entonces vamos a ver una de mis materias favoritas, tipificación por parte de hombres de Dios, en este caso Moisés con Cristo. Vamos a continuar, hermanos, versículo 17, Hechos capítulo 7, versículo 17, dice la palabra de Dios aquí. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Bien, el tiempo de la promesa del cual está hablando este versículo 17 se está refiriendo a la promesa de la tierra que se daría a la descendencia de Abraham. De hecho, este mismo capítulo, en Hechos 7, ya lo había mencionado. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 7 y versículo 5. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, hablando de la tierra. Pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Esta es la promesa a la cual está hablando el versículo 17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando ellos iban a terminar finalmente en Canaán, donde se supone que iban a terminar y que fuera suyo. Porque si nosotros recordamos, Abraham, él ya estaba en Canaán, Isaac estuvo en Canaán,
Jacob estuvo en Canaán. Todos los hijos de Jacob, ellos estuvieron en Canaán. Pero aunque todo ese tiempo, cientos de años, ellos radicaron en Canaán, esa tierra aún no era suya. Dios le prometió a Abraham, que después de su muerte y después de más de 400 años de esclavitud, que vimos en Éxodo, de hecho son 430 años para ser exactos, sería que iba a ser dada esta tierra. Entonces, aquí estamos ya viendo la culminación de esos 430 años. Obviamente sabemos que el libertador de Israel de la tierra de Egipto, el libertador de la esclavitud bajo Egipto, fue precisamente Moisés. Entonces estamos hablando de que para este punto, para cuando surge Moisés, ellos ya tenían o cerca de 400 años ya bajo esclavitud. Para cuando la tierra o el tiempo, la promesa de la tierra llegó a ser dada a los israelitas, ya para este punto los patriarcas ya habían muerto, ya todos habían muerto, porque la promesa era después de esta descendencia, ya que todos estén muertos, daré esta tierra a los hijos de Israel. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 13, dice la palabra: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, es decir, la tierra, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Entonces, claramente es algo que aconteció después de la muerte de todos los patriarcas y sucedió al final de la vida de Moisés, cuando entraron muere Moisés y después de la muerte de Moisés es que heredan esa tierra finalmente. Vamos a continuar, versículo 18, Hechos capítulo 7, versículo 18, dice la palabra de Dios: hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este versículo 18 en realidad es una cita de Éxodo. Vamos rápidamente a ver Éxodo capítulo 1 y versículo 8 y podemos notar, que Esteban está citando pasajes del Antiguo Testamento, lo cual la semana pasada vimos que citó muchísimos también. Entonces, Éxodo 1:8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo. Pongan un dedo ahí en Éxodo capítulo 1 y 2, porque vamos a estar regresando ahí. Entonces, una cosa interesante, este rey que se levantó, que no conocía a José, no está hablando de la persona de José como tal, sino que está hablando del pacto o el arreglo que hubo entre el pueblo israelita y Egipto cuando estuvo José como gobernador de Egipto. Vuelvo a repetir, hubo 200 años de diferencia entre José y Moisés aproximadamente. Digo aproximado porque las matemáticas andan entre 170 años y 300. Entonces, al decir que son 200, no me siento tan mal, es un punto intermedio. Entonces vamos a decir que son 200 años. Entonces es imposible que el rey que estuvo bajo el tiempo de Moisés, que en este caso era Ramsés II, haya conocido a José, quien falleció 200 años previo. Entonces no está hablando de que no conocía a José como tal, era obvio que no lo iba a conocer. Se refiere al pacto que José había hecho entre Egipto y el pueblo hebreo. Continuamos, versículo 19. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Era Ramsés I, no me parece, Ramsés II no. Entonces, este faraón es el que dice, primero le dice a las parteras hebreas, que cuando ellas vayan y
y ayuden a una hebrea a tener a un bebé, que si era niño tenían que matarlo, si era niña tenían que dejarla con vida. Estas dos parteras no hicieron caso a la orden del faraón porque le tenían más miedo a Dios. Eso es lo que dice la Biblia, que tuvieron temor de él, un temor verdadero del Dios verdadero. Entonces ellas deciden no obedecer al faraón. Entonces el faraón eventualmente dice, bueno, ahoguen a todos los niños, aviéntenlos al río, dejan que vivan las del sexo femenino, pero del género femenino, pero a los varones ahóguenlos en el río. Ahí es en ese momento en donde comienza a surgir la vida de Moisés. Y sabemos que Moisés también terminó en el río, pero él fue aventado al río en una canasta. Y en esta canasta fue que él sobrevivió y fue recogido por la hija del faraón, que posteriormente, bueno, conocemos la historia. Pero vamos a leer los versículos, vamos a leer estos versículos. Comenzamos con Éxodo, les dije que regresamos a Éxodo. Éxodo capítulo 1, versículos 13. Bueno, ¿saben qué? Vamos a leer hasta el versículo 22 para que tengan toda la historia, no de mi boca, sino por palabra de Dios. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 1 del 13 al 22. Dice, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Y eso, fíjense, eso es porque dice el versículo en Hechos capítulo 19, que los usó, este rey los usó de astucia con nuestro pueblo. Entonces él fue astuto. ¿Cómo es que fue astuto? Pues claro, tenía un montón de israelitas dentro de su propio país. Los vamos a usar, es astuto. Los vamos a esclavizar, que hagan cosas, que hagan carreteras, que finquen pirámides, que hagan lo que sea. Entonces vamos a continuar. Versículo 14, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo, qué nombres tan feos, Cifra y Fua. Versículo 16, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que las parteras vengan a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. Volvemos a repetir, estas son las circunstancias bajo las cuales surge Moisés. Y como sabemos ya en la historia también, lo que nos cuenta la Biblia como veraz, como verdad, es que Moisés también fue echado al río para sobrevivirlo dentro de una canasta y posteriormente ser criado dentro de la casa del faraón. Ahora, a partir del versículo 20 al versículo 38, podemos ver la vida de Moisés resumida. Pero está resumida en 3 secciones. La vida de Moisés siempre se ve repartida en 3 partes. Desde el Antiguo Testamento hasta la defensa de Esteban podemos ver esta realidad. La división tripartita siempre de la vida de Moisés tiene que ver con diferencias de 40 años y 40 años y 40 años. Cuando Moisés nace,
y llega a la casa del faraón eventualmente. Él mata después al egipcio y él sale de Egipto. Él tenía 40 años de edad. Vamos a ir rápidamente a Hechos y vamos a ver esta parte. Hechos capítulo 7 y versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Entonces, cuando él mata al egipcio, Moisés tenía 40 años de edad. 40 años él estuvo viviendo, siendo educado políticamente, en educación, en comida, en cultura, en todo tipo de cuestiones egipcias. Él estuvo 40 años en la casa de Faraón. Al matar al egipcio, él sale e inicia la segunda fase de la vida. Su primer fase es los primeros 40 años en casa del Faraón. La segunda fase es de su salida de Egipto y su tiempo en Madián, que fueron otros 40 años. Que también aquí viene mencionado, bueno, tengo que buscarlo, pero se menciona nuevamente la edad de 40 años. Entonces, es decir, cuando él sale de Madián, él tenía 80 años de edad, mostrando entonces la segunda fase o el fin de la segunda fase de la vida de Moisés. 30. Versículo 30, vamos a leerlo. Pasados 40 años, otros 40, entonces ya tenía 80, ya estaba veterano, a lo que nosotros consideramos veteranos en la actualidad. Entonces, pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, la llama de fuego de una zarza. Entonces, él tenía 80 años de edad cuando él ve la zarza. Cuando esto ocurre, él finalmente, Dios le dice, sal de donde estás. Él sale de Madián y comienza la tercera fase de la vida de Moisés, o los últimos 40 años. Y estos últimos 40 años, nosotros sabemos que son los 40 años desde la salida de Egipto hasta el tiempo en que ellos entraron a Canaán. ¿Sí? Sabemos que ellos estuvieron, para ser específicos, un total de 38 años en el desierto. La gente dice que son 40 que anduvieron vagando en el desierto. Técnicamente son 38 los que vagaron en el desierto, más la salida de Egipto, más después de la muerte de Moisés y el tiempo a que entraran, fue un total de 40. ¿Okay? Entonces, estas son las tres fases de la vida de Moisés. 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto. Entonces, así es como viene explicado la defensa de Esteban en cuestión a la vida de Moisés en estas tres secciones de 40 años cada uno. Ok, vamos a continuar. Versículo 20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Después de eso fue llevado a la casa de Faraón. Bien, para entender la defensa de Esteban, volvemos a repetir, en capítulo 6, versículo 11, se le acusa a Esteban de blasfemar en contra de Moisés. Esteban hace lo contrario, él dice, no, yo estoy a favor de Moisés, porque él es un tipo de la persona de Cristo Jesús. En muchos aspectos de su vida, Moisés es un tipo. Entonces Esteban no puede estar en contra de Moisés, siendo que Moisés era un tipo de Cristo. Entonces Esteban comienza a elogiar a Moisés. No hay otra forma de explicarlo. Lo comienza a elogiar. Y da muchas cualidades positivas, muchas características muy interesantes de la persona de Moisés. Pero lo hace desde un punto de vista tipológico, aplicando la vida de Moisés en cuestión a la vida de Cristo y diciendo, esto que pasó con Moisés es lo mismo que pasó con Cristo, esto que hizo Moisés acá, lo mismo que hizo Cristo acá, mostrando que él estaba nuevamente a favor de Moisés y no en contra de él. Sin embargo, vamos a ver al final que Esteban sí tenía un poco de contraste con Moisés.
Y eso lo vamos a ver al final. Vamos a ver también el contraste. No vamos a ver nada más el tipo, sino vamos a ver también el antitipo. Muy, muy importante. Pero vamos a empezar con el tipo. En el versículo 20, quiero que noten que lo primero que dice Esteban es que Moisés fue agradable a Dios. Esto es muy importante porque desde un inicio nosotros podemos ver la tipología. Moisés fue agradable a Dios Padre. Cristo Jesús también fue agradable a Dios Padre. Y vimos la semana pasada que José también fue agradable a Dios Padre, mostrando la tipificación de José. Pero vamos a ver, Cristo Jesús. Mateo capítulo 17, versículo 5, muy famoso, ya lo hemos tocado, creo que utilizamos este versículo la semana pasada también. Mateo 17, versículo 5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz lo cubrió y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, así como Moisés es agradable a Dios Padre, Cristo Jesús es agradable también a Dios Padre, mostrando desde el versículo 20 la tipificación en cuestión entre Moisés y Cristo Jesús. Vamos a ver la segunda cosa a la cual hace mención Esteban en cuestión a su comparación o tipificación con Cristo. Versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo está elogiando. No está diciendo, uy, Moisés era un inepto, Moisés no tenía educación, ignorante, tonto. No era lo que estaba diciendo Esteban. Esteban lo estaba comparando con la persona de Cristo Jesús y citando lo obvio. Le estaba diciendo, él creció con la sabiduría y la educación y la ciencia y la cultura más avanzada del tiempo antiguo, en Egipto. Él era inteligente, él tenía cultura, él tenía artes, él tenía inteligencia, tenía conocimiento, tenía de todo, porque era la cultura más avanzada en ese momento. Pues nuestro Señor Dios, Cristo, él tenía una alta educación. Bueno, con esto podemos decirlo. Uno de los atributos de nuestro Señor Jesucristo, las cuales Él comparte junto con Dios Espíritu Santo y Dios Padre, es el atributo de la omnisciencia. Eso implica que Jesucristo conocía y conoce absolutamente todas las cosas. No hay nada que nuestro Señor Jesucristo no sepa. Entonces, cuando hablamos de educación, nuestro Señor Jesucristo, Él es la sabiduría, Él es la inteligencia, dice el libro de Proverbios. Dice, yo Dios, yo la sabiduría, yo el conocimiento, yo la inteligencia. Eso es Cristo Jesús. Entonces, al hablar Esteban de la educación de Moisés, él está mostrando también la educación de la persona de Cristo Jesús. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando nuestro Señor Jesucristo tenía 12 años y se presenta delante de los rabís, delante de los sacerdotes, y se pierde y tuvieron que regresar María y José por él. Recuerden que ellos estaban asombrados del conocimiento que Cristo Jesús tenía a los 12 años. Ciertamente, podemos decir que Moisés en cuestión a su educación es un tipo de Cristo en cuestión a el conocimiento o omnisciencia de Cristo Jesús. El tercer elogio que da Esteban hacia Moisés, lo vemos en el versículo 24. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. ¿Esto qué muestra? Esto muestra empatía. Él vio el maltrato y pudo comprenderlo y tuvo empatía. Siguiente, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Es decir, no solamente tenía
empatía, lo cual es una característica preciosa, sino que también mostró defensa o protección o providencia sobre. Pero estas son cualidades de Cristo Jesús también. En otras palabras, nuestro Señor Jesucristo nos dice que Él también tiene empatía, al igual como muestra aquí Moisés. Vamos a verlo, Hebreos capítulo 4, muy conocido este versículo. Hebreos capítulo 4 y versículo 15. Dice la palabra de Dios, hablando del sumo sacerdote, el hermano César Sandoval estuvo explicando acerca de esto hoy en la mañana, precioso. Pero vamos a verlo, Hebreos 4:15, perdón. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Por qué es que muestra ¿por qué se puede compadecer Cristo Jesús? Porque Él tiene empatía. Él también vivió oprobio. Él vivió todo tipo de cosas. Bueno, continuamos. Sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces nuestro Señor Jesucristo, al haber nacido como nació, bajo las circunstancias, aquí en el mundo, Él sufrió todo tipo de cosas y Él, por lo tanto, puede compadecerse de nosotros. Como nuestro sumo sacerdote, Él tiene empatía. Moisés mostró empatía. Y claro está que como Moisés venga al oprimido, a nuestro Señor Jesucristo también un día hará justicia cuando Él venga a reinar, vengando al oprimido. De hecho, hay un versículo en Apocalipsis, ahorita lo acabo de recordar, no lo tengo en las notas, donde dice la iglesia, no es la iglesia, donde dicen los santos de la tribulación en el cielo, los que ya han muerto, dicen, ¿hasta cuándo nos vas a vengar, Dios? ¿Hasta cuándo nos vas a vengar? Entonces nuestro Señor Dios también venga al oprimido y lo hará en un futuro, así como Moisés defendió al oprimido egipcio en esta ocasión. 6:10. Apocalipsis 6:10. Ok, vamos a verlo. Gracias, hermano. Apocalipsis 6:10. Sí, no lo puse aquí, no lo tenía en mis notas. Apocalipsis 6:10. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Eventualmente sí va a ocurrir. Y nuestro Señor Jesucristo los pisará como pisar uvas en un lagar, dice la palabra de Dios. Y dice que la sangre de ellos manchará sus ropas. Nuestro Señor Dios, Jesucristo, va a vengar al oprimido. Bien, vamos a continuar. En el versículo 26, perdón, me estoy adelantando. Del versículo 25 y el versículo 27 vemos nuevamente otro elogio, otra característica que Esteban muestra a favor de Moisés. Vamos a ver 25 y 27. Bueno, no es un elogio, realmente es algo en contra del israelita mismo. Vamos a verlo, 25. Hechos 7:25, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Es decir, que no le aceptaron a él como libertador. Dios puso a Moisés con la posición de ser libertador, pero Israel no le aceptó. Versículo 27, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, no le aceptaron, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? No aceptaron al libertador que Dios había enviado. Y la realidad es que Cristo también fue rechazado por Israel. Dice Juan capítulo 1 versículo 11, a lo suyo vino, los suyos no le recibieron. Cristo vino a liberar a Israel, a darles la salvación de su alma y le rechazaron. De igual manera como fue rechazado Moisés. Haciendo entonces esta comparación, Moisés, el libertador de la esclavitud de Egipto, fue rechazado, al igual como Cristo, el libertador del pecado y el dador de la vida, también fue rechazado. Versículo 26. Aquí es otro
tipología, otro tipo entre Moisés y Cristo Jesús. Y al día siguiente, versículo 26, se presentó a uno de ellos que reñían y le ponían en paz, y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos, sois, ¿por qué os maltratáis en uno al otro? Los ponía en paz. Moisés no era solo el libertador rechazado, sino que él vino a tratar de hacer paz entre el prójimo. Nuestro Señor Jesucristo es el dador de la paz. Dice la Biblia que Él da una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y ciertamente Él nos dice que tengamos paz entre hermanos, al igual como Moisés trató de traer paz entre estos dos hebreos que se estaban maltratando, que tenían problemas el uno con el otro. Ciertamente nos dice el libro de Mateo que Cristo no vino a traer paz, sino espada. A madre contra hijo, hija contra padre, etcétera. Todo eso lo menciona. Suegra contra yerno, que es normal. Ok. Entonces, aunque dice que no vino a traer paz sino espada, esto está hablando ciertamente de nuestra relación como cristianos con el mundo que no es cristiano, la gente inconversa, la que no han creído en Cristo como su único y propio Salvador. Para ellos, nosotros ciertamente no somos aceptados. No hay esa paz entre un verdadero creyente y un inconverso. No la hay. Pero el que ha creído en Cristo como su único y propio Salvador tiene una paz interior que sobrepasa todo entendimiento. En cuestión al alma, en cuestión a mi persona, en cuestión a dónde voy a pasar la eternidad cuando yo muera, esa paz es traída por Cristo. Por lo tanto, ahí tenemos otra similitud entre Moisés y la persona de Jesucristo. Por último, vamos a ver el versículo 27 y el versículo 35. El 27 ya lo leímos, pero lo vamos a volver a leer. La segunda parte dice: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? La respuesta es Dios. Pero vamos a leer el versículo 35. A este Moisés, a que habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este le envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Entonces Dios es quien le dio esta posición de gobernante y juez, de libertador y juez. Y eso es muy importante porque esta misma posición, o más alta incluso, es la posición que Dios Padre le dio a Dios Hijo. Vamos a ver rápidamente Hechos capítulo 2 y versículo 36. Las palabras son similares, no son idénticas, pero nos da la idea detrás de. Nuevamente, Hechos capítulo 2 y versículo 36. Dice la palabra de Dios: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. A Israel se le expuso al libertador Moisés. Los israelitas dijeron: ¿quién eres? ¿Quién te puso a ti como gobernador y juez? Y en el versículo aquí de Hechos 2:36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, hablando a los judíos, hablando a los hebreos, para que no tuvieran la misma excusa que le dieron a Moisés acerca de Cristo. Dios puso a Cristo como Señor y Cristo, a Jesús como Señor y Cristo. Y aún así fue rechazado. Así como Moisés fue rechazado por los israelitas, de la misma manera fue que ellos rechazaron a Cristo Jesús. Él era libertador, gobernador y juez, y nuestro Señor Jesús es Señor y Cristo.
una posición mucho más alta que gobernador y juez, aunque ciertamente Cristo Jesús también va a fungir como juez en un tiempo futuro. Estos son las comparaciones o tipos o similitudes que menciona Esteban en su defensa. Pero hay varios puntos, otros 5, ya mencionamos 5, que son tipologías obvias que Esteban no menciona. Entonces vamos a ver esas tipologías obvias que Esteban no menciona en su discurso. El primero, vamos a ver el primero. Moisés, él fue criado en la casa del faraón como un príncipe. Tenía él todo el dinero del mundo. Él era, híjole, tenía todo Moisés. Educación, tenía una corona, era un príncipe de Egipto. Y dejó todo por hacer la voluntad de Dios y tomar su posición como libertador. Cristo Jesús hizo lo mismo. Cristo Jesús, el que fue antes que Abraham, el yo soy que soy antes que Abraham. Él, ese mismo Cristo Jesús, dejó el cielo para encarnarse y ser un poco menor que los ángeles aquí en la tierra. Él dejó su diadema en el cielo, dejó sus riquezas en el cielo, dejó su posición gloriosa en el cielo para venir a liberar el mundo del pecado. Vamos a ver un versículo que habla acerca de esto. Segunda de Corintios, capítulo 8. Versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Nuestro Señor Jesús, al igual como Moisés, dejó sus riquezas, dejó su gloria, dejó su diadema, su corona, para hacer la voluntad de Dios. Otra forma de tipología que no viene incluido en el discurso, es el 2, el segundo que vamos a ver, es que tanto José, que ya vimos que también es un tipo de Cristo, y Moisés, ambos se terminan casando con gentiles. No se casaron con judías, se casaron con las gentiles, las shiksas. Ok. Vamos a verlo. Éxodo capítulo 2. Vamos a leer versículo 21 y 22. Éxodo 2, 21 y 22. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora, quien era gentil, por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Cristo Jesús, él estaba en esta tierra, no estaba en donde era su dominio en el cielo. Él dejó ese dominio, y aunque sabemos que él es sustentador y creador, y el que todo está alrededor de él, pero él no estaba como rey aquí en la tierra cuando él caminó aquí en la tierra. Sí, él no era rey en ese momento. Era extranjero aquí. Y terminó nuestro Señor Jesucristo haciendo un pacto de matrimonio con la iglesia gentil. Vamos a ver un versículo. Efesios, capítulo 5. Y versículos 30 y 32. Vamos a leerlo. Efesios 5, 30 y 32. Porque somos miembros de su cuerpo, de su sangre y de sus huesos. 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si nosotros regresamos al capítulo 5 y lo leemos todo, hace una comparación de la familia, es decir, hace una comparación entre el matrimonio entre un hombre y una mujer,
con la comparación entre Cristo y su mujer, la iglesia gentil. Muy interesante. Entonces, en cuestión a matrimonio, Moisés casándose con una gentil en tierra extranjera, nuestro Señor Jesucristo también tomando una esposa extranjera, la iglesia gentil. Continuamos. Otra comparación que no está incluido en el discurso de Esteban es que Moisés era profeta. ¿Y saben qué? Nuestro Señor Jesucristo, mientras caminó en esta vida, también fue profeta. Tenemos que recordar la división del oficio de Cristo Jesús. Mientras Él caminó aquí en la tierra, era profeta. Después de que Él llegó a la diestra del Padre, Él funge ahora como sumo sacerdote. Y cuando Él regrese allá a reinar, después de los 7 años de tribulación, Él va a reinar y Él va a ser Rey de Reyes. Entonces tenemos a Cristo como profeta, como sumo sacerdote y como Rey. Entonces aquí podemos ver que Moisés era profeta, nuestro Señor Jesucristo también. De hecho, el mismo Moisés habla acerca de Cristo, el profeta que habría de venir. Vamos a verlo, Deuteronomio capítulo 18. Versículos 15 y 18. Deuteronomio 18, 15 y 18. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Fíjense, él mismo está diciendo que él es un sacerdote, profeta de en medio de ti, es decir, de Israel, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare, hablando de la persona de Jesucristo. Entonces tenemos a Moisés como profeta, y tenemos a Cristo Jesús como profeta. A él oiréis, pero no le escucharon. Fue rechazado al igual que Moisés. Vamos a leer también, bueno, porque lo tengo aquí ya, Hechos capítulo 3. Versículos 22 y 23, dice la palabra de Dios: porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a que el profeta será desarraigada del pueblo. Cosa que es increíble, porque toda la nación de Israel ha quedado desarraigada. Volvemos a repetir, esto lo hemos dicho muchas veces. Israel está puesta en pausa. Dios no está activamente trabajando en Israel como nación. Lo va a hacer nuevamente en un futuro, porque todavía hay promesas que Dios tiene que cumplir con Israel. Y Dios cumple todas sus promesas. Hay varias promesas que Él hizo que aún no se han cumplido, pero lo serán en un futuro. Entonces, Él no está terminado con Israel, pero ciertamente en este momento están desarraigados. Como ya mencionamos, a Cristo como profeta, como sacerdote y como rey. Moisés también fue rey. Eso lo podemos ver en Deuteronomio capítulo 33 y versículo 5. Entonces, él era rey de Jerusalén, él era rey de Israel, ciertamente en una forma, en un sentido, aunque cuando estaba sobre Israel no tenía dicho título, pero sabemos que Cristo es rey. Es más, tanto así que incluso antes de morir, el mismo pueblo hebreo y los romanos le hicieron burla y le pusieron arriba en un letrero en su crucifixión cuando fue crucificado: este es Jesús, el rey de los judíos, porque ciertamente él va a ser rey. Él es rey en nuestros corazones en la actualidad para nosotros que hemos creído, pero no todos han creído, y Él no ha asumido su posición como rey aquí en este mundo aún. No, eso porque no ha llegado el tiempo milenial, no ha regresado Cristo Jesús todavía. Bien, una cosa, me acabo de acordar, no lo tengo aquí, pero Moisés hizo señales y prodigios.
Ciertamente Cristo Jesús también hizo señales y prodigios y milagros. La única diferencia es que Moisés lo hacía por medio del poder de Dios, y en el caso de Jesucristo lo hacía por su propio poder, porque Él es Dios. Okay. Por último, Moisés era un intercesor entre su pueblo y Dios. Sabemos también que Cristo Jesús es el intercesor y mediador entre el hombre y Dios. Vamos a ver, Deuteronomio capítulo 5 y versículo 5. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros. Moisés estaba entre Jehová y el pueblo de Israel, como intercesor o mediador, para declararos la palabra de Jehová, porque vosotros tuviste temor del fuego y no subisteis al monte. Entonces muestra que Moisés era intercesor. Si nosotros nos vamos a Lucas, vamos a ver vamos a ver varios versículos aquí. De hecho, uno que mencionó también el hermano a César en escuela dominical, lo vamos a volver a mencionar aquí. Lucas, capítulo 23 y versículo 34, dice la palabra de Dios aquí. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Entonces ahí como, pues, ¿qué está haciendo Cristo Jesús? Está intercediendo o defendiendo a la humanidad delante de Dios Padre cuando Él estaba siendo crucificado, diciendo: no, Señor, no saben lo que hacen, perdónalos. Haciendo intercesión o fungiendo como mediador entre Dios y los hombres. Vamos a ver un versículo muy famoso. Y esto me llama mucho la atención en cuestión a los que son católicos romanos. Si usted es un amigo católico romano que nos está viendo en este día, quiero que usted tome mucha atención a este versículo de la Biblia, muy famoso. Déjenme decirles, muchos dicen: es que tú no tienes Biblia católica. Agarra tu Biblia católica y léelo, dice exactamente lo mismo. Vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Bien, eso es lo que dice la Biblia. No hay mediador entre Dios y los hombres. Y si tú eres un amigo conocido católico y estás viendo esto el día de hoy, ciertamente te han mentido al decirte que la intercesora es María. María no tiene poder de intercesión. María no es la que se pone delante de mí y Dios. Dice: no hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. María no hace el trabajo intercesor, es Cristo Jesús. Bien, vamos a continuar. Y este es el versículo que mencionó el hermano César Sandoval en su estudio esta mañana. Hebreos, capítulo 7. Si lo encuentro algún día. Hebreos capítulo 7, versículo 25. Vamos a leerlo. Los cuales, no, ese no es, versículo 25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. La intercesión perpetua es por medio de Cristo Jesús. La salvación es por medio de Cristo Jesús. La vida es por medio de Cristo Jesús. El sustento es por medio de Cristo Jesús. Todo es por medio de la persona de Jesucristo, no por parte de María. Cristo intercede y solamente bajo Él hay salvación, porque ningún otro nombre da bajo el cielo en el que podamos ser salvos, dice la Biblia. Me parece que eso es Hechos 4:12. Bien, vamos a continuar. Estos son algunos tipos o comparaciones entre Moisés y la persona de Jesucristo. Ya vimos los mencionados por Esteban, ya vimos otros que yo le agregué que no están mencionados por Esteban.
Pero yo les mencioné que no solamente Moisés es un tipo, sino que Moisés es un antitipo también. Es decir, hay un contraste. El contraste más grande es este. Moisés representa la ley obsoleta, mientras que Cristo representa la gracia justa y perfecta. Otra vez. El antitipo o la diferencia es que Moisés representa la ley, mientras que Cristo representa la gracia, haciendo que la ley sea obsoleta. No es decir que la ley no sigue siendo perfecta. No, sí es perfecta. Pero es obsoleta en cuestión a la salvación. Por la ley nadie ha sido justificado. Nunca ha sido justificado nadie. Eso dice Gálatas 2:16. Pero en Cristo hay gracia. Y vamos a ver también en el libro de Hebreos esta realidad. Hebreos capítulo 8, versículos 5 y 6. Los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Todo eso habla de la ley. El tabernáculo habla de la ley. Todo lo que se le dijo a Moisés tiene que ver con la ley. Pero ahora vamos a ver versículo 6. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Es hablando del de Cristo. Es decir, que el ministerio de Cristo es mayor al ministerio y mejor al ministerio de Moisés. Cuanto es mediador de un mejor pacto, hablando de la gracia, establecido sobre mejores promesas. Entonces, para ustedes que están viendo este estudio esta mañana, y ustedes creen que la ley es lo que te lleva al cielo, y si yo guardo la ley, y si yo me porto bien, y si le ayudo a la abuelita a cruzar la calle, y si guardo los mandamientos, y si hago todas estas cosas, Dios va a poner mis obras en una balanza y me voy a ganar el cielo. Ok, esto es completamente errado. En primer lugar, si tú te puedes ganar el cielo por buenas obras, ¿para qué murió Cristo? Cristo ciertamente murió en vano si tú te puedes ganar el cielo por tu propia cuenta. Vamos a pensar lógicamente, racionalmente. No puedes ganarte el cielo. Y si tú puedes ganarte el cielo, Cristo murió para nada. Tomando eso en cuenta, si tú aún estás pensando que tu vida es mejor manejada por medio de la ley, entonces no estás poniendo atención a lo que dice aquí Hebreos 8, capítulo 6. Hebreos capítulo 6 te está diciendo que la gracia que ofrece Cristo es mejor que la ley del Antiguo Testamento y fundado sobre mejores promesas. Yo prefiero 1000 veces la gracia que la ley. ¿Por qué? Porque está sobre un mejor pacto y sobre mejores promesas, y no tiene que ver con lo que yo haga, sino que tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y esto era lo que estaba tratando de explicar Esteban, que la gracia es mejor que la ley, pero ellos no lo aceptaban y dijeron: estás blasfemando contra de Moisés. No era lo que Esteban estaba tratando de explicar. Esteban les estaba diciendo que en Cristo hay mucho mejor, hay gracia. Ya no se necesita la ley porque hay gracia. Este es el contraste más grande entre Moisés y la persona de Cristo. Ahora, esto no es un contraste, pero sí es algo que hizo Moisés. La razón por la cual Moisés no vio la tierra prometida o no pisó tierra prometida fue porque él quebrantó un tipo. Si nosotros recordamos, Cristo le dijo a Moisés, que hablara con la roca y que de esa peña emanaría agua, y los israelitas que estaban sedientos podían consumir de ese líquido, ¿no? Del agua. Pero en su desesperación,
Moisés la golpeó en 2 ocasiones. Esto rompió con el tipo que Dios ya había establecido. Hubiera sido un tipo precioso. Cristo Jesús, nosotros sabemos por lo que dice la Biblia en muchos lugares, dice que es la roca, la peña, la roca. Y dice la Biblia, y Cristo mismo dijo, el que bebe de mí no tendrá sed jamás. ¿Por qué? Porque de él emanan ríos de agua viva, de la roca emana ríos de agua viva. Entonces, si Moisés hubiera hablado con la roca, o es más, si lo hubiera golpeado una sola vez, hubiera sido el mismo efecto. Porque Cristo fue golpeado o muerto una sola vez. Para poder emanar el agua, los ríos de agua viva. Cristo tuvo que padecer para que el agua de la salvación se efectuara. Por lo tanto, cuando Moisés le pegó a la peña 2 veces, rompió el tipo establecido que Dios tenía ya previamente preparado. Y en su castigo, ciertamente, Dios no le permitió pisar tierra prometida. Aunque sí lo hizo en la transfiguración, en Mateo capítulo 17, que es muy interesante, pero eso es otro asunto. Bien, para dar terminación a esto, voy a hacer una comparación muy bonita. Nosotros ya hablamos de José, mencionamos que él fue libertador. Hoy mencionamos que Moisés también era libertador. Y David, quien vamos a mencionar la semana que entra, también fue libertador. Y naturalmente Cristo Jesús también libertador. Entonces podemos ver tipología aquí, pero vamos a verlo. José fue libertador del hambre, mientras que Moisés fue libertador de la esclavitud egipcia. David fue libertador del poder del enemigo, pero el más grande de los grandes es Cristo, quien es el libertador del pecado, el libertador del infierno, el que me libra de todo mal, el que pone su énfasis en la gracia, en lo que Él hizo y no en lo que yo hago, porque ciertamente no es por obras para que nadie se gloríe. Espero que este estudio de tipología en cuestión a la vida de la defensa de Esteban y la tipología entre Moisés y Cristo haya sido una bendición para ustedes en esta mañana, y espero lo compartan y puedan enseñarle a otros lo que han aprendido el día de hoy. Vamos a orar. Señor y Padre, le damos gracias por todo lo que nos ha dado. Señor, le damos gracias porque nos ha permitido estudiar su bendita palabra y ver la tipología o comparación entre Moisés, el tipo, y Moisés, el antitipo. Gracias le damos, Señor, por la defensa de Esteban. Y pues entendemos, Señor, que no fue mucho de defensa, pero ciertamente Él dio el Evangelio y le dijo la realidad y sus verdades a estos enemigos de la cruz. Gracias le damos por su Espíritu Santo que mora en la vida de cada creyente. Y Señor, todos tenemos amigos, vecinos, conocidos que aún no han conocido a tu Hijo Jesucristo como su único y propio Salvador, y por lo tanto no saben dónde van a ir cuando mueran. No dicen, pues yo no sé dónde, Dios dirá a dónde voy. Señor, nosotros sabemos que usted ya dijo dónde vamos a ir cuando muramos, dependiendo de la circunstancia de si he recibido a tu Hijo Jesucristo o rechazado a tu Hijo Jesucristo. Le pedimos, Señor, que su Espíritu Santo convenza a estas personas de pecado, de juicio. Señor, que ellos vengan al arrepentimiento, que conozcan a tu Hijo Jesucristo como su único propio Salvador. Gracias le damos por todo lo que nos ha dado, en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos esta tarde a las 6. Por favor, venga y conéctese con nosotros para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Dios. Dios me los bendiga.